Gracia y paz, amados hermanos, atentos a las palabras de este supuesto apóstol, donde él nos instruye y nos enseña de cómo el mismo Señor Jesucristo establece el diezmo. Para todos aquellos que dicen que Jesucristo nunca habló del diezmo, Jesucristo habló del diezmo. ¡Cuidado! Y lo voy a probar en Lucas 11:42, miren lo que dice. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Dice, esto, refiriéndose al diezmo, os era necesario hacer sin dejar aquello. What? Deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. Este supuesto apóstol utiliza un pasaje de las Escrituras que nos sirve para recordar algo sumamente importante. Una de las frases que yo aprendí hace ya algunos años, que me enseñaron y me ha servido en todos mis años como creyente, es la siguiente: un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. Una de las cosas que suelen hacer los falsos maestros y los herejes de la prosperidad es tomar versículos sueltos, porque así es mucho más fácil manipular y es mucho más fácil establecer sus propias ideas y pensamientos. Pero tomando versículos al azar, sacando los pasajes de su contexto inmediato y sacando los pasajes de todo lo que la Escritura dice sobre un asunto, podríamos cometer errores horribles. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento van a encontrar versículos que hablan de apedrear a los adúlteros. En el Antiguo Testamento van a encontrar versículos que hablan de apedrear a los hijos que son muy rebeldes y que no se arrepienten, y que los padres podrían llevarlos a una plaza pública, por decirlo de alguna manera, a la vista de otros hijos, para que ellos entonces fueran apedreados y así los otros hijos temiesen y se volviesen más obedientes. ¿Podemos encontrar pasajes así en el Antiguo Testamento? Por supuesto. El problema es que nosotros sabemos que esos pasajes no están aislados. Sabemos que nosotros tenemos la revelación completa de Dios. Sabemos que tenemos la revelación progresiva de Dios, es decir, que Dios ha ido hablando, y que tenemos todas las enseñanzas completas en Cristo y sus apóstoles. Por lo tanto, sacar un versículo de su contexto para traer una enseñanza es algo muy útil para los falsos maestros, es algo muy útil para las sectas y falsas religiones, pero no es algo correcto. Una de las cosas que debemos entender es que cuando vamos a analizar un tema, nosotros debemos saber qué dice la Biblia sobre ese asunto. Por ejemplo, vas a encontrar versículos que te dicen que debes no comer cerdo, que está prohibido comer cerdo. Sí, los vas a encontrar. Pero entonces, ¿por qué la mayoría de cristianos sí comen cerdo? No es porque hay un versículo de la Biblia que prohíbe comer cerdo. Es porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasó con la obra del Señor Jesucristo? ¿Qué pasó con su muerte, con su sepultura, con su resurrección al tercer día? ¿Qué enseñanzas nos dejaron los apóstoles de Cristo sobre ciertos asuntos? Cuando empezamos a hacernos esas preguntas, entonces llegamos a conclusiones más acertadas sobre algunos temas. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre los sacrificios y los holocaustos? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que habían sacrificios, habían holocaustos, pero ¿por qué nosotros ahora no hacemos sacrificios? ¿Por qué? Porque Cristo tiene un papel fundamental en ese asunto, porque ahora tenemos una visión de ese tema mucho más amplia y sabemos lo que la Biblia dice sobre ese tema, y siempre pasando por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero en este caso nos encontramos al propio Señor Jesús hablando sobre el diezmo. Se encuentra con unos escribas y fariseos y les dice: diezmáis la menta y el eneldo, el comino. En algún otro pasaje de Lucas menciona todo tipo de hortalizas. Sin embargo, no practicáis lo más importante de la ley, no practicáis la misericordia, no practicáis la justicia, no practicáis la fidelidad. Entonces el Señor Jesús dice: haced esto sin dejar de hacer aquello otro, como diciendo, tenéis que practicar la misericordia, la justicia y la fidelidad sin dejar de diezmar. Por lo tanto, el argumento de este supuesto apóstol y de muchas otras personas es que el Señor Jesús es quien establece el diezmo, porque el Señor Jesús dice que hay que diezmar y luego también practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad.
Pero varias cosas vienen a mi mente cuando yo escucho este argumento. Yo quiero plantear algunas preguntas y entonces me gustaría que también ustedes pensaran sobre eso. Si uno de los argumentos que a ustedes les dan para decir tienes que diezmar obligatoriamente, porque normalmente cuando apuntamos al Antiguo Testamento, cuando miramos el Antiguo Pacto, mucha gente entonces se defiende más difícilmente, porque cuando citan, por ejemplo, Malaquías o libros similares, alguno les dirá, ya, pero eso era el Antiguo Pacto. Ah, entonces mira, Jesús en el Nuevo Pacto habla del diezmo. Entonces, yo preguntas que me hago. Jesús, cuando habla del diezmo, claramente habla de hortalizas, habla del diezmo de la menta, del comino, habla del diezmo del eneldo, o en Lucas menciona todo tipo de hortalizas, pero nosotros no diezmamos esas cosas, nosotros lo que damos es nuestro dinero, ¿no? No creo que nadie llegue con un diezmo de arroz, de cebada, de eneldo, de menta, de comino, de romero, de tomillo, allí a su congregación y lo ponga ahí a los pies del altar para que sea debidamente distribuido. Por otro lado, también el diezmo era algo propio en aquellos tiempos donde ciertas personas eran sustentadas con el diezmo. El diezmo se utilizaba para sustentar viudas, para sustentar huérfanos, también para sustentar a aquellos que ostentaban labores sacerdotales en aquel momento. Claro, nosotros ahora mismo tampoco tenemos un equipo sacerdotal, tampoco tenemos un linaje sacerdotal en nuestras congregaciones que merezca el diezmo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la tribu de Leví vivía del diezmo de las personas, vivía de todo lo que se diezmaba, se ofrendaba, de ciertas cosas que eran recolectadas. Esa tribu, el Señor la había separado para que le sirviese, para que sirviese en los asuntos religiosos e iba a ser sustentado también con esos diezmos. Pero ahora también sabemos que yo, por ejemplo, sirvo como pastor en una iglesia local, no soy de la tribu de Leví y no me pertenecen esos diezmos porque yo no pertenezco a esa tribu. Entonces, el argumento de que los diezmos eran para las viudas, los huérfanos y también el sustento de aquellas personas que ejercían labores religiosas, sacerdotales, ahora no vale, ¿no? Entonces, el diezmo establecido por Jesús tenemos que entenderlo en cuanto al diálogo que está teniendo. Jesús está hablando con escribas y fariseos. La primera cosa, yo pregunto, no será, digo yo, no será que la intención de Jesús no es establecer el diezmo o mantener el diezmo, sino más bien demostrar la hipocresía de escribas y fariseos. Una de las cosas que Jesús ha dejado claro con escribas y fariseos a lo largo de los evangelios es que los escribas y fariseos los tachaba muchas veces de hipócritas, de que por fuera aparentaban cosas, tenían una religión externa muy bien cuidada, pero por dentro estaban llenos de maldad. Hacían largas oraciones en público, hacían cosas extravagantes por fuera para que la gente los tomase como los grandes religiosos, pero Jesús dice que abusaban de las viudas, que sacaban provecho de ellas, que por dentro estaban llenos de maldad, que eran sepulcros blanqueados, que por dentro estaban completamente muertos, los llamaba hijos del diablo. Entonces, nosotros vemos que Jesús muchas veces condena la hipocresía de escribas y fariseos, como diciendo, practicáis las cosas externas, pero por dentro estáis completamente muertos y llenos de maldad, así que lo externo no vale. Mi pregunta es, ¿no será que el tema en ese pasaje no es el diezmo, no es hay que seguir diezmando, sino más bien otra vez Jesús diciendo, sois unos hipócritas, que solo hacéis las cosas de fuera, pero que por dentro estáis llenos de maldad? Digo yo, quizá ese es el tema central de ese pasaje. Por otro lado, Jesús está hablando a escribas y fariseos, a personas que seguían la ley mosaica. Yo le preguntaría a las personas que piensan que lo que Jesús está haciendo es darle continuidad al diezmo. Mi pregunta es, o sea, ¿Jesús está dando continuidad al diezmo? Sí, yo pienso eso. Vale. Ahora, ¿hay continuidad de las otras cosas de la ley? Es decir, ¿la dieta alimentaria también continúa o el pastor ahora sí come cerdo, come camarón, come gambas, come esas cosas? Ahora, por ejemplo, en la ley vemos que la mujer en sus días de menstruación es considerada impura. Tenía todo lo que tocase en sus días de menstruación se consideraba impuro y por lo tanto al final debía hacer un ritual de purificación. Eso también continúa.
también la ley establece que no se pueden vestir dos telas iguales, no se puede juntar poliéster y algodón, no se puede plantar dos semillas juntas en la tierra. Todo eso también continúa. Es decir, los rituales de purificación antes de los rezos también continúan. Los sacrificios también continúan. Los holocaustos también continúan. Ah, no, eso culminó con Cristo. Vale. ¿Y por qué el diezmo no? Mi pregunta es, ¿por qué el diezmo no culmina con Cristo, pero todo lo demás del antiguo pacto sí culmina con Cristo? Eso es una cosa que deberíamos pensar. Yo creo que, por ejemplo, Pablo escribe cartas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, escribe cartas pastorales donde dice, mira, así debe ser el culto, así deben ser los pastores, así deben ser los diáconos, así se deben cuidar las viudas, así se deben recoger algunas ofrendas. Da detalles. Si el diezmo fuera un mandato para la iglesia, si el diezmo debiese ser cogido y recogido en la iglesia, ¿por qué el apóstol Pablo no aprovecha las cartas pastorales para establecer el diezmo? Podría ser muy sencillo, ¿no? Hablar de los pastores, de los diáconos, del cuidado de las viudas, de orar levantando manos santas y de tantas otras instrucciones que da sobre la iglesia. No le costaba nada a Pablo decir, y recordad que la iglesia debe ser sustentada con vuestros diezmos. No. Sin embargo, Pablo a los Corintios, Pablo en más de una carta, habla de la ofrenda. Habla de la ofrenda, no del diezmo, de la ofrenda. Entonces, no veo al apóstol Pedro establecer el diezmo para los creyentes, no veo al apóstol Juan establecer el diezmo para los creyentes, no veo al apóstol Pablo establecer el diezmo para los creyentes, ni mencionarlo en sus cartas pastorales. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús citando eso, nosotros también debemos entender que Jesús todavía no ha culminado su obra en la cruz del Calvario, todavía no se ha sellado el nuevo pacto y todavía también seguimos en ese antiguo pacto. Entonces, decir que por Jesús decir esas palabras, Él está dando continuidad al diezmo, a mí particularmente no me convence. Yo entiendo y respeto que algún pastor lo enseñe así porque sea su criterio, pero vamos a ser honestos. Hombres como este supuesto apóstol, lo único que hace es agarrarse como un clavo ardiente a esos versículos porque les interesa el dinero. Pero qué curioso que en esas iglesias donde se coge el diezmo, se coge el diezmo, se coge la ofrenda, se cogen pactos, se cogen primicias, se cogen semillas. O sea, primero el diezmo obligatorio, un 10% de tu salario, más las ofrendas voluntarias. Pongamos que se te va otro 2 o 3% de tu salario, más los pactos que se hagan, otro 2 o 3% de tu salario, más las semillas que se recogen para casos extras, otro 2 o 3% de tu salario, más el día de, no sé, de la primicia de enero, ahí se te va otro 20% de tu salario. Mi pregunta es, ¿esas congregaciones cuánto porcentaje del salario acaban sacando a las personas? Yo, y siempre lo he dicho, mi conciencia, a la luz de lo que entiendo en el nuevo pacto, a la luz de lo que entiendo en las cartas pastorales, a la luz de lo que leo en las epístolas, mi conciencia me enseña a mí, a la luz de la palabra, y no lo sé todo y puedo estar completamente equivocado, que lo que Dios ha establecido en este nuevo pacto y lo que vemos en las cartas es un sistema de ofrendas voluntario, de corazón y conforme Dios nos haya prosperado. Eso es lo que veo. Eso es lo que entiendo. Y no entiendo en ningún momento que Jesús esté dando una continuidad al diezmo para la iglesia en el nuevo pacto. Es mi comprensión y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús establece el diezmo para la iglesia o ustedes también creen que más bien es un diálogo con escribas y fariseos hablando de su hipocresía y también teniendo en cuenta que en ese momento se seguía bajo el antiguo pacto? ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios, siempre es bueno aprender juntos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.